Buenos días, gente. Hoy nos hemos levantado a las corridas. Hemos traído la Hakuneta a un estacionamiento porque vamos a ir a Cozumel y el primer ferry sale a las 8. Son las 8 menos 3 minutos. Así que vamos a ver si llegamos al primer ferry. En ese estacionamiento hemos dejado la Hakuneta. Tiene un costo de 20 pesos mexicanos por hora para camionetas. Dependiendo de cuántas horas uno se vaya, paga al regreso. Ya estamos en el muelle para poder viajar a Cozumel. El ferry demora unos 35 minutos más o menos, o 45. Y hay dos empresas que son las que te llevan para allá. Salen todos los días con una diferencia de 1 hora cada una. Se puede comprar el ticket solo de ida y vuelta. Hicimos todo el esfuerzo para sacarle de las 8, pero no llegamos. Nos faltaron un par de minutos. Así que nos fuimos a tomar un café y vamos a tomar el barco de las 9. Terminamos pagando para los dos unos 1.214 pesos mexicanos, ida y vuelta. Y miren qué linda esta postal acá de Playa del Carmen. Hay muchísimo viento, el mar está bien revuelto. Fíjense que recién allá se ven los colores lindos y acá está súper marrón el agua. Bienvenidos al Samba. Ninguno de los dos somos de tener problemas con el movimiento de los barcos, pero con lo picado que está el mar en estos momentos, de hecho era peligroso hasta subir y estás acá, o sea, el barco todavía está anclado y sentís que te estás moviendo, como dice Santi, como dice, estás en un samba, así que va a estar un poco complicada, me parece, la navegación de hoy, ¿no? Sí. Llegamos. Ya hemos arribado a la isla de Cozumel. Es una isla bastante grande, es la tercera más grande de México. Mide 48 kilómetros de norte a sur y 15 kilómetros de ancho. Uno puede alquilar un auto que ni bien llega del ferry. Acá hay un montón de agencias para alquilar autos. Y si no, alquilar scooter, buggies u otro medio de transporte o bien contratar algunas excursiones por acá. Miren, ahí hay dos cruceros. Es muy común que lleguen arriba en acá los cruceros a Cozumel. Eso que están viendo ahí es un futuro sueño a cumplir por Hakuna Matata por el mundo. No sabemos ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero... Ni de dónde a dónde, pero en algún crucero queremos hacer. Siempre decimos que lo que queremos es experimentar diferentes maneras de viajar. Así que me intriga mucho viajar en un crucero. Así sean, no sé, 3 días. Ya lo vamos a hacer. Qué increíble este lugar. De los lugares así como de playa que hemos llegado, divino, muy lindo, está todo arregladito, impecable. Me encantó la primera impresión de Cozumel. Como venimos mostrando hace varios videos, México está muy preparado para el turismo. De hecho, la cantidad de gente que hemos visto de turismo extranjero acá, muchísima gente, la verdad, por todos lados, muchas opciones de cosas para hacer. Como les contaba, uno de los planes cuando uno viene acá es alquilar algún medio de transporte para recorrer la isla o bien unas excursiones que se contratan desde acá, desde el muelle, para ir a hacer navegaciones. Esa lancha que está ahí son con el fondo de cristal para que uno pueda ver las especies marinas mientras va navegando. Si no, también hay otras excursiones que te ofrecen a un lugar que se llama El Cielo, que duraban, ¿te acordás? 4 horas la excursión. 4 horas. Lo que nos decían de esa excursión es para ir a ver estrellas de mar en una parte que solamente se puede llegar navegando contratándola desde acá. Es la zona para hacer snorkel, toda esta área. Del otro extremo de la isla, que es de acá, todo esto es mar abierto. Para poder hacer actividad allá con mucha precaución, la corriente te puede jalar hacia mar adentro. Por eso recomendamos, si quieren nadar, hacer algo de esta zona. Ahora estamos ubicados acá. Lo que viene siendo la oficina es sur a norte
o norte a sur son preferenciales para ti. Es un solo sentido. Ahora que tomen el vehículo, vamos a avanzar. La primera calle, giramos a mano derecha con precaución. Hacemos el alto, giramos a la derecha. Con preferencia nos vamos a ir hasta el final. Con precaución, giramos a la derecha, giramos a la izquierda para poder ir. Comienza un nuevo episodio de Hakuna Matata por el mundo en moto. Alquilamos una moto para recorrer la isla de Cozumel, que como ya les contaba es bastante grande, de 80 kilómetros. Tiene toda la vuelta para hacerla en moto. Peleen el precio, siempre, siempre, siempre en todos lados. En un montón de lugares decía el precio de 800 pesos mexicanos. Ni bien llegabas a acercarte, ya te empezaban a bajar el precio, bajaban directamente de 800 a 300. Así que siempre negocien. Por ese valor la alquilamos nosotros, incluye el seguro. Como ven, tiene casco. La verdad es que la moto se veía re bien, bastante nuevita. 18.000 kilómetros y está impecable. Tanque lleno de combustible, así que la verdad que re bien. Como ya les hemos contado en otras oportunidades, siempre es importante venir con la licencia de conducir para poder alquilar. Y además se debe dejar un depósito de 1.000 pesos mexicanos o bien dejar una tarjeta de crédito como depósito. Acá ya hemos dado la vuelta, por allá había llegado el ferry, hicimos toda una vuelta por la parte de atrás, como por el centro de la ciudad, y acá ya estamos de nuevo en la costanera. La verdad que es la isla más linda a la que hemos visitado hasta el momento en cuanto a, como decía Santi, al comienzo está súper cuidada, las construcciones, se ve muy limpia. Además, acá hay otro muelle de ferry, pero este es para vehículos. Habíamos visto que si queríamos venir con el motorhome, por ejemplo, podíamos hacerlo. No recuerdo los costos, era bastante elevado, pero bueno, es una opción de que si uno quiere venir a quedarse un montón de días. Sí, por lo que cuesta, si para venir por 1, 2 o 3 días, te conviene venir y alquilar un hotel, pero si ya vas a venir, no sé, una semana, conviene cruzarte el motorhome. El color del agua es fabuloso. Lo que sí, esta parte es bastante rocosa. Y ahora estamos recorriendo el lado oeste de la isla. De hecho, allá a lo lejos, no sé si se alcanza a ver, apenitas unas construcciones. Bueno, eso es Playa del Carmen. Y todo este lado es privado, entonces no hay casi playas públicas. De hecho, no sé si hay alguna acá de este lado. Entonces uno debe ingresar o a algún bar o club de playa o algo para poder disfrutar la isla de este lado. Miren, ahí nos encontramos de nuevo con otro crucero. ¡Qué monstruosidad! No hay manera de poder mostrar el tamaño que tiene. Cero, qué impresionante. Cada uno de los voladores representa los 4 puntos cardinales. El corporal, personaje que toca el tambor y la flauta, es el centro de la Tierra. Los atuendos hacen referencia al plumaje de las aves y los listones de colores simbolizan el arco iris que aparece después de la lluvia. El descenso mismo de los danzantes representa la caída de la lluvia. Cada señal del corporal es una acrobacia que los voladores deben ejecutar de una forma específica. Qué locura, el color del mar, impresionante. Cuando aparecen en las películas las chicas que se bajan de la moto, se sacan el casco y hacen así. Yo, ¿cómo? No sería eso? Tu caso. No. Quisiera saber si en la vida real a alguien le pasa. O sea, yo tengo esto hecho una maraña de nudos del viento. ¿Cómo Para hacen? mí, vos sos de la chica de agua, que cuando se mete al agua sale así toda Tampoco es mi caso. Bueno, hemos llegado finalmente a un lugar para pasar el día. Como les veníamos contando, toda esta parte oeste de la isla es privada, entonces no hay playas públicas. Paramos a preguntar en varios lugares. En uno, por ejemplo, no te cobraban entrada, solamente uno pagaba la consumición, porque sí estaba bastante más al norte y había mucha roca, digamos, antes de entrar al mar. Después pasamos por otro que ya estaba directamente ubicado sobre la arena, pero te cobraban $20 la entrada, te ofrecían snorkel, kayak y demás. Y vinimos a Playa Palancar, que acá no se debe pagar entrada, sino que uno paga la consumición, así que ahora vamos a ver. Nos explicaban que esto está incluido, sí o sí uno tiene que consumir al menos 170 pesos mexicanos. Si uno quisiera usar alguna de estas, las tiene que pagar extra.
pero miren el color del mar, la arena. Qué belleza de lugar. Uy, está súper agradable el agua. Qué belleza. ¡Qué paraíso! Es un placer esta playa. Mira, justo ahí está pasando un barquito detrás tuyo. Es una postal. Una postal. La transparencia del agua, la temperatura súper agradable, arena bien blanca. La verdad es que la anotamos entre las playas que más hemos disfrutado. Playa Palancar en la isla Cozumel. Miren, o sea, es perfecta. Miren qué motoquera. Siento que tengo como cuando era adolescente que estaba aprendiendo a andar en auto. Bueno, cada viajecito en moto que hacemos es renovar la práctica. Lo bueno es que estamos en una calle acá que no anda nadie, pero bueno, recién nos paró la policía y nos dijo que esto era solo para ciclistas, así que ahora tenemos que tomar la ruta. Después de disfrutar unas lindas horas ahí en ese paraíso que fue Playa Palancar, llegó el momento de seguir viaje y ahora hemos llegado a la punta sur. Miren el color hermoso que tiene el agua, pero acá ya empieza a ser mar abierto, no está lo calmado como donde estábamos antes. Miren las olas que tienen acá. ¿Vos te meterías acá? Está bueno, hay que tener cuidado con las piedras nomás, pero a mí me gusta el mar con olas. Yo me quedo en la playa. ¿Ustedes qué prefieren? Pongan en los comentarios, así los leemos. ¿Mar calmadito, mar tipo piscina o así, con muchas olas para entretenerse? Hicimos una paradita en este punto que se llama El Mirador. Hay algunos bares y lugares de venta de artesanías, pero miren la fuerza que tiene el agua. Impresionante cómo rompen las olas acá. Muy rocosa esta parte además, así que lo ideal es venir con calzado como estos, zapatillitas de agua. Estamos justo vamos a dejar un mapita, es la punta de la isla. Está muy linda igual, el color del agua es fantástico. Y miren también cuánta basura, puro plástico, ¿no? Tapitas, cucharitas, unas redes ahí, tenedores, cepillos de dientes, toda basura que se nota que viene con el mar. Ojalá no pierda la esperanza de que seamos cada vez más conscientes, con el consumo de plástico, con el ser conscientes también de dónde arrojamos nuestra basura. Sería ideal poder separarla como corresponde, pero si no, por lo menos no arrojar la basura al mar, ser más conscientes de que arrojemos los residuos en los basureros. Pero miren hasta dónde llegan las olas, así que voy a pasar rápido para que no me mojen. Che, yo tengo un miedo de que una ola llegue hasta acá. Es que se te moja cuando llega. Parece un lugar de película este. Mira, esa, ¿ves? Rompe hasta ahí. ¡Viva México! Ya estamos en San Miguel de Cozumel, en la ciudad principal de la isla. Acá ya estamos llegando de nuevo a la costa oeste de la isla. Qué calmado, cuánta diferencia entre un lado y el otro, ¿no? Pero no sé si será siempre o hoy porque había como más viento y entonces el mar abierto estaba más movido. No, yo creo que siempre es así. O sea, cuando yo estuve la otra vez también era unas olas impresionantes en la costa este y acá como mucho más calma.
había que devolver la moto con el tanque lleno. Gastamos 2 litros, nada más. 50 pesos mexicanos. Ya no estamos motorizados, ya dejamos la moto. Siempre nos divierte mucho hacer el día de moto. Miren qué linda que se ve siempre esta decoración tan típica de México. Hermoso, muy colorido, le da muchísima vida a los lugares. Y justo acá tenemos un mapita. Acá llegamos nosotros. Dimos toda esta vuelta. Y hasta acá. O sea, es mucho más de la mitad de la isla. Yo pensé que era casi que le da la vuelta a la isla completa. Y esta fue la playa a la que estuvimos, que la verdad es que estuvo muy buena, muy recomendable. Nos quedamos conversando con el señor ahí donde rentamos la moto, que nos contaba un poquito de la situación actual acá en México. Nos contaba que hasta hace muy poquito el salario diario que ellos tenían era de 65 pesos mexicanos, que eso daba al final del mes unos $100. Pero con el gobierno que tienen actualmente, nos contaba que lograron subir el salario básico. ¿A cuánto quedó ahora? Casi 300 dólares por mes. Y nos contaba que acá en México no quieren los dólares, o sea que no, ellos prefieren pesos mexicanos. De hecho, en todos lados te lo toman muy mal el dólar. El cambio oficial está a 18 y acá te lo toman a 15. O sea, nadie viene con dólares porque te conviene cambiarlos en un banco oficial o pagar con tarjeta. O en una casa de cambio, digamos. Claro. Lo que no sirve es ir a un local, como ha pasado en otros países, donde puedes pagar con la moneda local o el dólar. Acá incluso en las casas de cambio tampoco te lo toman bien, digamos. Entonces no conviene, no quieren el dólar, quieren el peso mexicano. Y nos pasó lo mismo en Brasil. Y la verdad que para nosotros, como argentinos, nos parece muy extraño. Hay una anécdota que no sé si le hemos contado. Para quienes nos miran desde otros países, la situación para nosotros argentinos es desde que nacemos, creo que la segunda palabra que aprendemos es dólar y hay que ahorrar en dólares en Argentina. Nos pasó que llegamos a Brasil y teníamos unos dólares en billete y como siempre en Argentina, o sea, tener un billete en dólares por todas las complicaciones argentinas, siempre es difícil y siempre se lo ofreces a alguien cercano, decís, che, mira, tengo unos dólares acá que necesito cambiar. Y necesitamos tener cambio para el día a día y creo que eran $100. Para no ir a una casa de cambio, digo, ya mañana se lo ofrezco a alguno de los chicos. Y al día siguiente le digo, che, ¿alguno quiere $100? No, dice, ¿para qué queremos los dólares? Y como para aprovechar que no, para guardártelo. No, y nadie lo quiso. Entonces tuve que ir a una casa de cambio a vender los dólares. Bueno, acá pasa lo mismo con el dólar, no lo quieren. Como les venimos contando, en Playa del Carmen hay muchos argentinos y justo buscamos una panadería y encontré una que decía una panadería real con sabores de Argentina. Algo que contamos siempre es que extrañamos muchísimo los sabores de Argentina, las medialunas, las facturas, los criollitos o como sea que le digan en cada provincia. Vinimos a esta panadería, ni bien ingreso, acá dice medialunas y criollos, o sea, ya me doy cuenta que esto es de Córdoba. Y acá está Tere. ¿Hace cuántos años que vivís por acá? 25 años ya, así que acá los esperamos. 12 años con la panadería. Pero la tonada cordobesa no se va. Porque tengo mucha gente de Córdoba, así que ahí estamos. Y a fuerza, que lleguen allá hasta el norte. Bueno, gracias. Facturas, criollitos y empanadas argentinas. Miren ahí todas esas facturas. Para quienes nos ven de otros países, bueno, tal vez es muy difícil explicar, pero los sabores argentinos son muy únicos y extrañamos mucho esto, así que nos hace muy felices encontrar argentinos por el mundo vendiendo nuestras comidas. Facturas listas, criollitos listos, falta preparar el matecito y estamos listos para salir a la ruta. La verdad es que nos hemos quedado en Playa del Carmen mucho más de lo previsto. Hoy nos corrió un poquito el calor, digamos, pero hemos pasado unos días hermosísimos. Para mí es uno de los lugares que más me gusta. Hasta ahora las paradas que hicimos en México, Bacalar, si vieron los videos anteriores, Tulum y Playa del Carmen, espectaculares. Así que un destino sumamente recomendable. Playas acá en Playa del Carmen, valga la redundancia. Hacer una escapada a Cozumel, a disfrutar de la isla,
salir a caminar por el centro acá de la Quinta Avenida, para mí es uno de los planes favoritos, a caminar, a simplemente disfrutar de esa alegría que se vive acá en estas calles. Es muy lindo. Y comer algo rico, unos tacos, unos nachos, unas fajitas. Y para los que tenemos tranites de Argentina, hay mucha comida argentina también por acá. Así que hemos pasado unos días hermosísimos, esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo para seguir mostrándoles más bellezas de México. Van sin prisa, libres como el aire que respiran Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro